Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Dios quiso enviarnos a cada uno de nosotros con un proyecto de amor. Quiso lo mejor para nosotros. Pero por medio del pecado, el hombre escogió el camino de la maldición y le fue muy mal. Para arreglar este problema tan difícil, Dios envía a Jesús para que por su muerte en la cruz sean perdonados nuestros pecados. Viene Jesús como el Salvador, pero Jesús viene para salvar a todos, pero solo se salva el que con la mano de la fe recibe esa salvación. Se necesita esa fe en Jesús. No es algo automático, Jesús murió y yo ya me salvé, no. Si no tomo esa salvación con la mano de la fe, no me llega a mí esta salvación. Por eso, qué interesante que Jesús, después de haber estado ya bastante tiempo con los apóstoles, de haber tenido intimidad con ellos, de haberles enseñado y reprochado, les hizo esta pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? Jesús quería que estuvieran seguros de quién era Jesús. Y fue Pedro el que en esta ocasión le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El Señor le dijo: muy bien, Pedro, pero te quiero aclarar algo. Eso no te viene de tu mente, no te lo dio la carne ni la sangre en la expresión bíblica. Esto viene de mi Padre. Y nosotros ahora sabemos que es por medio del Espíritu Santo que el Padre manda esta iluminación. Así es que en ese momento recibió la iluminación de Dios. Y esto es indispensable para que se tenga esa fe, la iluminación. Pedro, esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre. Se necesita la acción del Espíritu Santo. Nicodemo era un hombre instruido. Era un hombre cumplidor de la ley, nadie lo podía negar. Cuando llegó donde Jesús, él pues con la cabeza muy alta, pero Jesús vio el caso de él y le dijo: si no vuelves a nacer del agua y del Espíritu Santo, no entras en el reino de los cielos. Él se impresionó. ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer? Entonces Jesús le va a decir dos cosas. Primero le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así voy a ser levantado yo, para que todo el que crea no se condene, sino tenga vida eterna. Y lo segundo, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, es decir, me entregó a mí, para que todo el que crea no se condene, sino tenga vida eterna. Entonces a Nicodemo el Señor le dio eso que en ese momento él no lo podía entender. Por eso él no se convirtió profundamente en ese momento, se quedó pensativo. Hasta que llegó el momento del Calvario y cuando él estuvo ahí, entonces comprendió. Era tan grande el pecado, la deuda que había, que Jesús tuvo que ser enviado para morir en la cruz. Y era tan grande el amor de Dios que tuvo que entregar a su Hijo Jesús. Entonces entendió él y entonces comenzó esa fe del corazón para Nicodemo. Y ese es el proceso que a todos se nos está pidiendo. No basta oír la predicación, no basta saber la Biblia. Pablo era un especialista en la Biblia. Desde los 15 años estaba estudiando la Escritura. Y sin embargo, la Escritura a él le sirvió para odiar a Jesús y perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque tenía la Biblia solo con su inteligencia y no con la acción del Espíritu Santo. Y él lo comprendió. Y más tarde va a escribir él: nadie puede decir ni siquiera Jesús si no es por obra del Espíritu Santo. Comprendió que él solo con su inteligencia no logró llegar a donde debía llegar.
Llegaron otros más sencillos. Los apóstoles sabían menos que Pablo. No habían tenido los estudios de Pablo, pero ellos ya estaban cerca de Jesús. Y lo primero que el Señor hizo cuando resucitó y se presentó a los apóstoles fue decirles: primero miren mis manos y mi costado, y después reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les dio un adelanto del Espíritu Santo, porque la plenitud la iban a recibir solo en Pentecostés. Entonces esto es muy importante. Por eso San Pablo llegó a decir: el que está en Cristo es nueva criatura. Lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. Señal que uno tiene verdadera fe de corazón en Jesús es que haya una conversión. Entonces aparece el hombre nuevo. Es como que hubiera un nuevo nacimiento. Es indispensable eso. Entonces, Andrés, cuando se encontró con Jesús, porque Andrés iba con Juan, los dos eran discípulos de Juan Bautista. Y Juan Bautista, cuando vio a Jesús, les dijo: miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan y Andrés se fueron siguiendo a Jesús. Jesús se voltea y les dice: ¿qué buscan ustedes? Señor, ¿dónde vives? Y Él se los llevó. Y entonces ya encontraron a Jesús, no como un personaje famoso, sino alguien a quien conocían personalmente. Y Andrés inmediatamente pensó en su hermano Pedro y fue a llamar a Pedro para que conociera a Jesús. Se lo presentó. Me imagino que Juan hizo lo mismo y fue a llamar a su hermano Santiago. Una señal de que alguien de veras se ha encontrado con el corazón con Jesús es que quiere llevarlo a los demás. En primer lugar, a lo más cercano. Andrés pensó en su hermano, en Pedro, y inmediatamente uno quiere llevarlo a su familia. Y aquí viene una señal también muy delatora. El que nunca tiene deseo de llevar a otro a Jesús, ni siente ese deseo, ni lo ha hecho, ese no se ha encontrado personalmente con Jesús. Ese conoce un Jesús de oídas, le contaron, pero su encuentro personal, porque no ha buscado a nadie. Y eso es peligrosísimo. Yo no creo estar equivocado si digo que una gran mayoría de los que llegan a la iglesia no se han encontrado personalmente. Entonces tienen un Jesús de oídas, no de fe. Y eso debe alarmarlo. Y aquí tiene un signo. Si usted nunca evangelizaba a nadie, si no tiene deseo de llevar el mensaje de Jesús a otro en la forma que pueda, si es mudo también se va a industriar para llevar el mensaje de Jesús y no hace falta ser predicador. Pero si no ha hecho eso, debe alarmarse. Quiere decir que no lo tiene todavía, no tiene la fe de corazón, no fe intelectual, puede conocer muchas cosas de Jesús, pero no tiene la fe de corazón, que es la única que nos lleva a la salvación. Ve usted este proceso de cómo por medio de la palabra, de la predicación, se llega a esa fe. Junto a Jesús, dice el Evangelio, había 2 criminales y estuvieron ahí, según San Marcos, 6 horas. Y esos 2 criminales se desquitaban con Jesús, comenzaron a insultarlo durante todas esas horas que estuvieron insultando a Jesús todo el tiempo. Hasta que hubo un momento en que el de la derecha le comenzó a decir al otro: cállate, nosotros somos criminales, por eso estamos pagando aquí nuestra deuda. Pero es exacto. ¿Por qué vino ese cambio? ¿Qué pasó aquí? Si los 2 lo estaban insultando, pero es que tuvieron la gracia de estar varias horas oyendo la predicación de Jesús, las 7 palabras. Ya se pueden imaginar ustedes lo que es la palabra de Dios hablando. Jesús estaba hablando, Jesús era la palabra de Dios, y a uno de ellos se le metió en el corazón, de la derecha, y ese ya no pudo seguir insultando a Jesús, sino vio su realidad, se vio pecador.
Y entonces sintió la necesidad de rezarle a Jesús. Y si antes lo insultaba, ahora le dijo su propio nombre, Jesús, que quiere decir Salvador. Se dirigió como Salvador a Jesús, se le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo estoy llamando Rey. Antes lo insultaba. ¿Qué pasó? La fe viene como resultado de oír, dice la carta a los Romanos. Oír la predicación que expone el mensaje de Cristo. Ellos oyeron las 7 palabras del Señor y como espada de doble filo se le metió a ese de la derecha y lo hizo ver su realidad. Se sintió pecador, vio que Jesús no era un criminal sino era Rey, y entonces aprovechó para rezar: acuérdate de mí. Y fue tan bella la oración de fe que Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día él creyó en Jesús con el corazón y se salvó, porque esa es la promesa del Señor. Muchos, como les digo, hablan de Jesús de oídas, pero no lo tienen en el corazón. ¿Qué le ayudó a él para que le llegara al corazón? La predicación. La palabra es espada de doble filo que se mete hasta lo profundo, dice la carta de los Hebreos, y nos deja desnudos. Aquel se sintió desnudo ante Dios: soy un pecador y este es Rey. Y acudió a él, inmediatamente le llegó. Esto es muy importante, la fe del corazón. La carta a los Romanos 10:17 dice: la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Cristo. Por eso, tan importante oír la predicación con el poder del Espíritu Santo, porque de ahí viene nuestra fe. De ahí viene nuestra conversión. No se trata solo de saber cosas acerca de Jesús. Y aquí al decir predicación también alargo diciendo lectura de la Biblia, porque cuando va la Biblia es Jesús que le sigue hablando, es Dios que le sigue hablando por medio de ese libro. Los otros libros no. Si usted va a leer un libro de chistes, no le va a estar hablando Jesús. Si va a leer un libro de geografía, no le va a estar hablando. Pero aquí directamente Dios le está hablando y lo lleva a un encuentro personal. Zaqueo era un hombre que tenía dinero y él se creía: yo estoy bien. En la sociedad lo tenían que respetar porque tenía dinero. A sus espaldas decían: sinvergüenza ese hombre, pero delante de él lo respetaban, tenía dinero. Ahora le dicen que ese personaje famoso va a pasar cerca de su casa y él va, pero como es pequeñito de estatura, se tiene que subir a un árbol para ver a Jesús por novelería. Y aquí viene la gracia. Jesús lo mira y le dice: hoy quiero hospedarme en tu casa. Y aquel contento, no por Jesús, por cosas religiosas: ese personaje famoso va a comer conmigo. No por cosas religiosas, pero una vez que se le metió Jesús, que le abrió la puerta de su casa, Jesús fue a predicar a su casa. Y tanto fue así que aquel sintió la necesidad de ponerse de pie, comenzó a confesarse en público, a reconocer que era un pecador. Pero con hechos concretos ahora dijo: voy a dar la mitad de mis riquezas a los pobres. Él era un avaro, era un corrupto, y ahora iba a dar la mitad. Y había una verdadera conversión, era un conocimiento de corazón de Jesús. Ahora sabía quién era Jesús y no podía seguir lo mismo. Y para él dar la mitad de sus riquezas a los pobres era un paso demasiado grande. Era nueva criatura en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. Lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. Eso es lo que logra la predicación. Él tuvo la gran bendición, nada menos que Jesús entró a su casa a predicarle. Qué bendición tan grande. Y siempre que hay una predicación, pues es Dios que está hablando y nos quiere llevar a nosotros a la salvación. Pero insisto en esto: hay que tener experiencia de Jesús, y lo explico en esta forma. San Juan era discípulo de Juan Bautista.
Debido a que predicó Juan Bautista, el evangelista San Juan fue siguiendo a Jesús con su amigo Andrés y los dos se encontraron personalmente. El ladrón oyó predicar nada menos que al mismo Jesús desde la cruz y cambió también. Y entonces comenzó para ellos la fe, no de que conocían a un tal Jesús, sino una fe de corazón, que creían que Jesús creyó que Jesús era rey y le suplicó que lo aceptara en su reino, y primero se confesó: yo soy un criminal, por eso estoy aquí en la cruz, pero ese es justo, yo soy criminal. Estaba haciendo una confesión delante de todos. La fe del corazón entonces es muy importante. Un famoso escritor, Jerry Vermeulen, había escrito gruesos libros sobre el Espíritu Santo. Pero un día él tuvo lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo, que no es otra cosa sino la llenura del Espíritu Santo. Cuando él quedó lleno del Espíritu Santo, él con humildad delante de los intelectuales dijo: yo a Jesús lo conocí, al Espíritu Santo lo conocí durante muchos años con la cabeza, y por eso escribió gruesos libros, pero ahora lo conozco con el corazón, porque había tenido un cambio en su vida. Ahora conocía con el corazón a Jesús y ese fue su cambio. Y un caso como esto nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un famoso predicador llamado Apolos admiraba a todos porque tenía el don de predicación, pero unos laicos, Aquila y Priscila, lo oyeron, eran muy espirituales y dijeron: qué bonito que predica pero le falta algo. ¿Qué era lo que le faltaba? Su encuentro personal con Jesús, su fe del corazón. Con mucha educación y caridad se lo llevaron aparte, le hablaron, y entonces aquel se abrió al Espíritu Santo. Y el don natural que tenía de hablar en público, ahora lo convirtió en un carisma de predicación. Y fue el gran predicador Apolos, del cual también habla San Pablo. Fíjese que aquel tenía la cualidad natural de hablar en público, pero no de predicar todavía, porque le faltaba la unción del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Y aquellos laicos le ayudaron. Esto es muy importante también. Zaqueo, cuando estaba en el árbol, feliz porque estaba viendo aquel personaje famoso, más feliz todavía cuando dijo que quería comer en su casa, pero después ya era otro Zaqueo. Había cambiado su vida, la fe del corazón. Solo con fe del corazón él podía decir: Señor, yo me arrepiento de lo que he sido, pero ahora voy a dar la mitad de mis riquezas a los pobres. Eso es muy importante. Entonces, Romanos 10:17, la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Cristo. ¿Cómo es de importante que uno se exponga a la predicación o a la lectura de la Biblia? Porque de ahí viene el aumento de la fe. Puede ser que uno haya tenido una fe muy alta, fue a un retiro, tuvo oración y todo, pero uno es muy débil y entonces va bajando el nivel de su fe. Y es por eso que continuamente tenemos que acercarnos a la Biblia. En la Biblia es Jesús que nos sigue hablando. Se nos mete la palabra y entonces nos viene como Apolos. Nos abrimos al Espíritu Santo y entonces es distinto lo que decimos, porque es con el poder del Espíritu Santo. Lo mismo pasó en la casa del militar Cornelio. Cornelio, buena gente. Tanto es así que los judíos querían hacer una sinagoga para sus oraciones, cantos y predicación de la palabra, y él, buena gente, les ayudó para construir, y él era pagano, pero buena gente que necesita. Ahora, mientras él está rezando con un grupo en su casa, pero reza con la conciencia, nuestra conciencia es la voz de Dios, él rezaba a su manera, a su Dios, a su manera. Y es ahí donde por medio de un ángel se le dice: manden a llamar a Pedro, nada menos que al primer papa de la iglesia.
Y Pedro, cuando llega, ¿qué es lo que hace? Les predica lo básico acerca de Jesús, que llamamos el querigma. Él no tenía tiempo para una gran conferencia, lo básico, pero con el poder del Espíritu Santo. Y en ese momento todos los de la familia de Cornelio y los invitados que tenía esa noche fueron llenados del Espíritu Santo, porque les estaba predicando, y nada menos que Pedro. Les vino la fe por la predicación de Pedro con el poder del Espíritu Santo. Y aquellos tuvieron tanta fe que quedaron llenos del Espíritu Santo. Nadie les había platicado de hablar en lenguas y ellos estaban hablando en lenguas y profetizando. Entonces Pedro dice, ahora les voy a dar el sacramento del bautismo. Fíjense que ellos ya habían recibido la plenitud del Espíritu Santo, pero Pedro ahora les va a administrar el sacramento del bautismo, cosa que siempre la plenitud del Espíritu Santo viene después que ya fuimos bautizados con agua, sacramento. Pero el Señor le quiso dar una señal al primer papa de la iglesia, Pedro, porque ¿qué está pasando con esto? Si son paganos y estos están recibiendo lo mismo que recibimos nosotros en Pentecostés. Y entonces Pedro dice, ahora les voy a administrar el sacramento del bautismo, cosa muy bella. Entonces uno debe exponerse a la predicación, muy importante. El carcelero de Pablo, cuando lo recibió en la cárcel, lo trató muy mal. Como tenía que hacer honor al jefe de la cárcel. Entonces, como un matón lo recibió, le puso cadena, lo puso en lo más oscuro. Pero cuando se vino el temblor y abrió las puertas de la cárcel, él lógicamente estos se huyeron. Y entonces se iba a suicidar, Pablo los detiene, aquí estamos, no te vayas. Y eso le impresionó. Y como Pablo siempre hablaba de salvación y Jesús les dijo, mire, ¿qué debo hacer yo para salvarme? Y estaba hincado. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y te vas a salvar tú y tu familia. Y Pablo seguramente, como él sabía hacer, lo evangelizó allá mismo. Y aquel quiso, yo me quiero hundir en Jesús, quiero bautizarme. Y se sintió también nueva criatura que dijo, yo lo llevo a mi casa y bautíceme a toda la gente. Y Pablo no fue solo a bautizar, primero los evangelizó. Y aquel hombre, nueva criatura. Primero un hosco que maltrató a Pablo, lo encadenó y ahora le está lavando las heridas y ahora está rezando y ahora pidió que llevaran el bautismo a su casa. El que está en Cristo es nueva criatura. Jesús fue enviado porque el hombre no tenía ningún motivo ni método para poder pagar esa deuda. Para usar una figura, Jesús vino a pagar esa deuda muriendo por nosotros en la cruz. Y ahora nos quiere dar su Espíritu Santo para que seamos nuevas criaturas, pero para eso hay que creer en Jesús con el corazón y aprovecharse de lo que Él nos ofrece. Esto, estimados hermanos, es muy importante. Démosle gracias a Jesús que vino y aprovechémonos de Él. Jesús quiere salvar a todos, pero solo se salva el que con la mano de la fe la extiende hacia Jesús para recibir la salvación. Que así sea para todos nosotros. Amén.